coincidí con jugadores en mi época que hoy por hoy son muchos exjugadores, pero leyendas en clubes europeos, y con un fútbol argentino que estaba plagado de estrellas y de futuras estrellas. Tener al lado una persona que jugó en los equipos que jugó en la selección argentina durante tanto tiempo, para mí fue una suerte y cual pude usarlo para aprender mucho. Enfrentarte a los mejores jugadores del mundo siempre es muy lindo, porque aunque es duro, uno quiere siempre enfrentarse a los mejores. Leo no podemos meterlo, porque estamos hablando de un jugador totalmente diferente, el mejor de todos los tiempos y un jugador que no sé si volveremos a ver. El año que le ganamos en el Camp Nou fue el año del sextete del equipo de Guardiola, que ganaron todo lo que jugaban. Romano, distinto. También veía cosas donde nadie las podía ver. Un fútbol, como te digo, diferente. Haber podido ponerme la camiseta de la selección fue un sueño más cumplido. Creo que el más grande de todos. La King League podríamos decir que me revivió prácticamente. Mi profesionalidad y mi compromiso siempre fueron máximos en cada lado donde estuve, y nunca se puso en tela de juicio, salvo ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy tenemos un lindo lujo de los que nos venimos dando en el canal para charlar con un futbolista, con exfutbolista de amplia trayectoria, pasos por la selección, por el fútbol europeo, bueno, una carrera bastante interesante, el señor Nicolás Pareja. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias por el espacio. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encontramos hoy en día? Bueno, acá, haciendo de padre con diferentes proyectos, diferentes cosas también relacionadas al fútbol, y como te contaba antes, en medio de una mudanza, así que completito. ¿Ligado al mundo del fútbol, Nico? ¿Siempre ahí pendiente? Sí, mira, ahora mismo estoy director deportivo en un club acá de Tercera Federación. Soy el entrenador del equipo de mi hija, así que no me aburro. Siempre ligado al fútbol, ¿es algo que te apasiona? Sí, totalmente me apasiona. Es verdad que después de muchos años de profesional, los últimos años no fueron fáciles, terminé un poco quemado. Entonces, bueno, me alejé un poco de todo, pero bueno, de a poco empezando a hacer cosas. Siempre, es verdad que el fútbol está ahí en cualquier cosa. Voy a la cancha prácticamente todos los domingos. Estoy trabajando en la tele también acá en España, comentando los partidos de Sevilla. Así que en contacto pleno todo el tiempo. Nico, en tus inicios futbolísticos salís de la cantera de Argentinos, una cantera que dio grandes figuras al fútbol mundial. ¿Qué tiene la escuela de Argentinos? Bueno, creo que históricamente Argentinos es un equipo que jugó bien al fútbol, ¿no? Entonces pregonó por el buen trato de la pelota. Es una manera y una identidad que tiene el club a lo largo de toda su historia. Y bueno, jugadores que estamos ahí desde muy chiquitos lo entendimos a la perfección. Entonces al final eso te hace evolucionar y te hace que bueno, tengas un patrón de juego al cual le vas sumando un montón de cosas, ¿no? Nico, ¿y cómo fue tu etapa ya en la primera división? Era un fútbol argentino, en lo personal, ¿no? Mucho más atractivo y lindo, Sí. del juego y de lo futbolístico, ¿no? Sí, era, creo que bastante más atractivo, con jugadores superlativos, que coincidí con jugadores en mi época que hoy por hoy son muchos exjugadores, pero leyendas en clubes europeos, y con un fútbol argentino que estaba plagado de estrellas y de futuras estrellas. No estaba el VAR, que también es un punto importante, que al final es verdad que por ahí a veces había alguna injusticia, pero me da la sensación que se perdió un poco esa naturalidad, ¿no? del fútbol y esa alegría, y bueno, ahora está todo un poco más robotizado, pero bueno, entendemos que el fútbol va cambiando y se va modernizando, pero bueno, a mí me ha tocado, gracias a Dios, vivir una etapa muy bonita de fútbol argentino. Nico, y de ahí te das el salto a Bélgica, ¿no? Sí, me voy a Anderlecht. ¿Cómo fue esa experiencia llegar al fútbol europeo? Era un anhelo, me imagino, también dar ese salto. Sí, era un sueño, ¿no? Y mi principal objetivo cuando empecé a ya ver que podía ser profesional. Bueno, la llegada de Bélgica, al final, uno cuando, es verdad que cuando piensa en Europa, piensa en España, Italia, Inglaterra, pero bueno, yo no tenía pasaporte europeo, era central, era un poco más complicado,
y es verdad que había tenido un pase frustrado unos meses antes al Mallorca y bueno, quería jugar en Europa y apareció en Anderlecht, que es el club más grande de Bélgica, y no me lo pensé, la verdad, fue una experiencia espectacular. Una vida totalmente diferente, pero a nivel futbolístico me sirvió muchísimo para aprender y adaptarme al fútbol europeo y que no sea por ahí tan agresivo como hubiera sido por ahí España o Italia o Inglaterra. Entonces al final hice como un paso intermedio para después poder asentarme en por lo menos lo que fue mi carrera acá en España. Y ahí, bueno, en el español te va muy bien, ¿no? Llegás con Pochettino, ¿verdad? No, yo llego antes que Mauricio. Como ves. Sí, yo llego antes, pero bueno, coincidimos. Yo llego antes, no nos va bien, echan un par de entrenadores y después llega Mauricio. Que bueno, Mauricio, alguien emblemático ahí en el español, hace un trabajo importante también. Y Sí. se hacían analogías un poco, ¿no? Con tu figura, con la de él, defensores argentinos. Para mí, Mauricio fue muy, muy importante, la verdad. Él llegó, él era también, no tenía, era su primera experiencia como entrenador. Y ahí estamos hablando de que es un jugador emblema, en el español es un jugador emblema. Yo llegué muy bien a nivel personal, o sea, a nivel individual, es verdad que el equipo no estábamos pasando bien en la tabla, pero a mí individualmente me estaba yendo muy bien y bueno, cuando llega él cuando agarra él el equipo, las comparaciones eran inevitables. Y tener al lado una persona que jugó en los equipos que jugó en la selección argentina durante tanto tiempo, para mí fue una suerte y cual pude usarlo para aprender mucho. Nico, y les toca ser clásico, digamos, por la ciudad con el Barcelona. ¿Cómo se vive desde dentro ese clásico de Cataluña? Bueno, se vive como se ve, ¿no? David contra Goliat, un poco así. Estamos hablando de un clásico de la ciudad, pero con realidades muy diferentes en lo económico, en lo deportivo, pero bueno, ahí están, es un partido, es un clásico hermoso que se vive con muchísima intensidad y partidos dificilísimos, te imaginarás, ¿no? Me tocó jugar contra las bestias que tenía el Barcelona en esa época, así que bueno, la verdad que lindo porque enfrentarte a los mejores jugadores del mundo siempre es muy lindo porque aunque es duro, uno quiere siempre enfrentarse a los mejores. Pero bueno, la verdad que en mi época por lo menos hacían partidos muy, muy interesantes. Incluso llegaste a ganar, ¿no? Un Sí, ganamos. clásico en el Ganamos un Camp Nou. clásico en el Camp Nou, empatamos el segundo año de local y los otros dos perdimos el primero, apenas llegué a la Liga Española, el primer clásico perdimos 2-1 en el último segundo con un penal a favor, que es lo que te comentaba antes. O sea, penal en contra nuestro a favor de Barcelona. El otro creo que se definió en el Camp Nou, un penal 1-0 ganaron con un penal de Ibra, tampoco había sido, pero bueno, era un partido, la verdad que muy, muy peleado, muy lindo. Y sacándolo a Leo, ¿no? Que bueno, obviamente es otro nivel, pero delanteros picantes, ¿no? Ibrahimovic que decías, todo habrá Eso. pasado por ahí. Leo, no podemos meterlo porque estamos hablando de un jugador totalmente diferente, el mejor de todos los tiempos y un jugador que no sé si volveremos a ver, pero es verdad que todo, sobre todo de todo, y bueno, Henry también, Henry más tirado a los costados y todo en punta, pero bueno, todo era insoportable. Era muy difícil marcarlo y aparte no te dejaba jugar, físicamente era muy, muy intenso y después, bueno, ya mi etapa del Sevilla, a Luis y a Neymar y a Leo también. Bueno, era el auge también de esto de Messi Cristiano, ¿no? Que uno hacía 2 goles un partido, el otro hacía 3 y al revés Claro, iban así. fue esos años. El año que le ganamos en el Camp Nou fue el año del sextete del equipo de Guardiola, que ganaron todo lo que jugaron. Bueno, los marcaste a los dos. ¿En qué se diferencian, viste, en un análisis futbolístico, sacando Mm, la sí. rivalidad, digamos? ¿En qué se diferencian? ¿Qué veías de cada uno? ¿Cuál te resultaba más difícil? Bueno, creo que son jugadores muy diferentes. Cristiano es un portento físico, es un competidor nato al máximo nivel y hasta en el mínimo detalle. Será muy difícil de marcar, pero tenía patrones más o menos que los podías ver y los podías estudiar. Y bueno, haciendo una táctica profunda con el entrenador y el equipo durante la semana, se podría contrarrestar de la manera que lo creíamos oportuno cada partido. Y lo que pasa es que Leo es indescifrable. El problema es, claro, ahí está el tema. O sea, Leo es indescifrable porque el talento natural, o sea, ve cosas que no ve nadie, hace cosas que prácticamente no puede hacer nadie.
Lo podés estudiar 40 veces, que en el partido te va a hacer algo posiblemente diferente. Es un jugador que tiene gol, que tiene pase, que tiene gambeta, que tiene visión de juego, que por ahí se tira atrás a jugar de doble 5 y o juega delantero, o juega de extremo. Entonces, lo de Leo es indescifrable, creo que es imposible porque pensás que lo tenés controlado, que está ahí, que lo tenés medio lejos, que no pasa nada y de repente en un momento te pone el partido pata por arriba. Sabés que, bueno, pude hablar con algunos técnicos que pasaron por el fútbol español y me comentaban esto, que no hay una... Muchos te dicen escalonarlo, no sirve, No, o dicen va hacia adentro, sí, va hacia adentro, pero igual te gambetea, igual te hace el gol, o sea... no sirve nada y él fue evolucionando, ¿no? Entendiendo a medida que fue pasando el tiempo cada vez mejor el juego, porque obviamente los años pasan. Creo que ve cosas y entiende cosas que nadie en el fútbol podría entender, ver el fútbol tipo como si fuera en cámara lenta, ¿no? Entonces, entonces eso lo hace totalmente indescifrable porque en cuanto vos crees que lo tenés, dijiste, bueno, ya lo encerré, o se inventa un pase imposible o una gambeta hacia adentro, hacia afuera, su pierna derecha, su pierna izquierda, sabe llegar al espacio, o sea, estamos hablando de jugadores top, pero que Leo me parece que, que, que no se puede comparar con nada por todos los registros que puede manejar. Nico, y bueno, me imagino la tranquilidad cuando lo tenías en la selección, digamos, te da una Sí, tranquilidad como compañero. sí, al final tener al mejor jugador del mundo en tu equipo siempre es una ventaja. Siempre es una ventaja, una tranquilidad, pero bueno, también que estar a la altura. Entonces, son muchos sentimientos encontrados, pero sin duda que tenerlo en tu equipo es una ventaja y muy grande. ¿Qué equipazo se armó Nico, ¿no? En esos Juegos Olímpicos que ganan? Sí, la verdad que sí, la verdad que era un equipazo. Tuve la fortuna de poder formar parte, de poder ir, de poder estar, de poder convivir con ellos. Un equipo en el cual era un placer jugar, no solo por ello, ¿no? Pensar que, claro, todo el mundo, mira, estaba Leo, estaba Román, el Kun, Fideo, Pocho, o sea, había un montón de jugadores, pero es que en el medio teníamos a Fer y a Mache que también te hacían todo mucho más fácil. Era mucho más simple, los delanteros venían muertos y después tenías que robar y tratar de dársela a los de arriba en condiciones y ellos resolvían. Y se da ahí la sociedad, ¿no? Román con Leo, que bueno, lamentablemente no la pudimos disfrutar mucho más, pero ahí en los Juegos Olímpicos tuvieron una conexión futbolística impresionante. Sí, totalmente. Totalmente, porque aparte dos estilos de fútbol totalmente diferentes. Leo es la verticalidad, velocidad, hacer cosas a 1000 por hora técnicamente perfecta cuando muchas veces querés hacer lo mismo en cámara lenta o tranquilo, despacio y no podés. Entonces Román aplicaba esa pausa teniendo a jugadores no solo muy rápidos físicamente, sino que técnicamente superdotados como Fideo, Kun, Pocho, Leo. La verdad que hacía que se complementaran muy, muy bien. Román, otro crack, ¿no? Un distinto también. Romano distinto. También veía cosas donde nadie las podía ver. Un fútbol, como te digo, diferente, mucha utilización del cuerpo, un pasador como pocos he visto, ¿verdad? Y técnicamente la pegada, o sea, era un jugador diferente. Era un jugador que hacía jugar a los demás. Bueno, alguna vez los definieron como que tenía la visión de un plateísta, o sea, él tenía un panorama de la cancha impresionante. Claro, es lo que hablábamos antes de Leo. Leo fue evolucionando en su juego y claro, ya en los años nos pasan a todos. Es un poco lo que hacía Román. Entiende cuándo es ese desgaste físico, de decir, bueno, ahora arranco, ahora freno, ahora paso, ahora ataco, ahora conservo la pelota. Y bueno, Román era un poco así y con esos aviones al lado era un placer verlo jugar, era un placer. Un partido, bueno, emblemático de ese torneo es con Brasil, ¿no? Que estaba, bueno, Ronaldinho de un lado, Leo, Riquelme, era un El fútbol de estrellas. partido ese fue un espectáculo, la verdad. Fue un partido eh, bueno, como dijiste,
tenía un montón de estrellas, pero bueno, creo que fue un partido en el cual pudimos ser muy superiores. Sí. Entendimos que la parte defensiva cobraba vital importancia para que los de arriba pudieran tener la tranquilidad de jugar, eh, y sabiendo que si perdían la pelota o si pasaba cualquier cosa, tanto el medio como la defensa lo íbamos a contener, y fue así. O sea, fue un monólogo nuestro. Ellos llegaron muy poco a nivel de llegadas, a nivel de posesión de la pelota, a nivel de presión. Es verdad que nosotros lo entendimos y lo jugamos como pedía ese partido, y después los de arriba hicieron la diferencia. Incluso el Checho, Nico, lo plantea así, ¿no? O sea, fortalecer la defensa para liberar hacia Claro. el medio campo y arriba que no tengan esas obligaciones, digamos, entre comillas. Claro, 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 claro. El Checho lo que nos pidió es que nosotros, el 4-2 ese, entre la defensa y Mache y Fernando, seamos un bloque muy fuerte, sobre todo con Mache y Fernando más jugando un poco más con la pelota también. Y fue así, ¿viste? Al final la idea de Checho era clara. Nosotros hacernos fuerte ahí, tener cerca tanto a todos los delanteros de Brasil, sobre todo dándole la tranquilidad a los de arriba de que pasara lo que pasara, el equipo estaba sólido, defensivamente, para que ellos, pudieran sacar la magia, pudieran sacar, toda su artillería para hacer mucho daño cada vez que atacaban. Nico, bueno, hablando de Leo y un poco su historia en la selección, hoy, bueno, por suerte pudo sacarse esas mochilas, entre comillas, de ganar Copa América, Mundial. Le tocó vivir momentos complicados y uno fue la Copa América en 2011, que estabas ahí. Sí. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo veías a él? ¿Cómo se vivía dentro del vestuario? Bueno, la verdad que fue muy duro, una Copa América en tu país. La verdad que todos estábamos ilusionados con al menos poder llegar a la final, con salir campeón en tu país, que hubiera sido una auténtica locura. Pero bueno, al final las Copas Américas siempre son muy duras, con grandes equipos, y nos tocó quedar afuera. Fue un palo durísimo, y bueno, cada uno lo llevó como pudo. Obviamente, Leo, como muchos de los jugadores que son los que estaban más expuestos a nivel mediático, seguramente lo vivieron de manera mucho, más dura por lo que es el entorno y todo lo que es lo externo, ¿no? Pero fue un palo duro para todos. Ahí, bueno, el partido contra Colombia creo que fue muy hostil, ¿no? El público ahí, que con Leo sobre todo le caían mucho a él. Y era una época que la gente, que no había, que por ahí no, esa relación con la selección estaba un poco quemada ante el resultado malo. La gente se venía encima, pero bueno, ya sabemos la pasión que tenemos los argentinos, cómo vivimos el fútbol. Duele, pero bueno, tenés que estar preparado para afrontar todo eso, que sabes que puede pasar. Nico, y en lo personal, la experiencia de participar de la Copa América, de estar en la selección, ¿cómo lo viviste? Bueno, no es un sueño haber podido ponerme la camiseta de la selección. Fue un sueño más cumplido, creo que el más grande de todos. Cuando empezamos a jugar al fútbol, que queremos ser profesionales, obviamente está el sueño de llegar a primera, pero el sueño más grande que tenemos es ponernos la camiseta de la selección. Pude hacerlo, y para mí eso es el mayor, creo que es mi mayor orgullo, el mayor orgullo que tengo como jugador, que tuve como jugador, es poder vestir la camiseta de mi país y representar a todos los argentinos. Nico, ahí, bueno, en Sevilla te quieren mucho, tuviste un paso muy interesante. Es un club un poco con cosas argentinas, puede ser, o pasaron Sí, muchos argentinos, quizás por eso puede ser. sí, tiene muchas similitudes con la idiosincrasia del argentino. La pasión desmedida con la que se vive el fútbol acá en el Sevilla, es muy similar a la pasión que tenemos en Argentina, ¿no? Es bastante similar, por eso es un club que está tan identificado con muchos jugadores argentinos. Y bueno, dicen que el Sevilla es el Real Madrid de la Europa League, porque ganó varias, ¿viste? ¿Qué tenía en esa competición el Sevilla? Que te tocó ganar ahí también tres, creo, ¿no? Sí, tres. Sí, me tocó ganar tres. Y al final es una competición que ya habían ganado dos antes que nosotros. Y es una competición en la cual el Sevilla se siente cómodo. Es una competición que cuando al final,
tu historia ya marca que la ha ganado un par de veces. Todo el mundo te respeta de otra manera, los rivales juegan de otra manera. Y es verdad que cuando ganamos la primera venía el Sevilla un par de años que no habían sido del todo buenos y como vuelve a surgir esa mística, ¿no? Entonces creo que se formó un muy buen grupo de jugadores con un entrenador a la cabeza que era un fenómeno, que entendía muy bien, muy bien las eliminatorias, cómo había que jugarlas. Un tipo muy competitivo, que sabía de qué manera competirle a cada equipo. Y bueno, se juntaron esos factores que hicieron que ganáramos 3 Europa League seguidas. Y una al Liverpool de Klopp, ¿no? Que era Sí, sí. un equipo de los mejores del mundo en ese momento. Sí, la última es al Liverpool de Klopp, pero bueno, nos ha tocado en la primera, hemos jugado contra Benfica No. también que tenía equipazo, Nico Gaitán, Garay, no sé si estaba Aymar creo todavía por ahí, no jugó la final, con grandísimos jugadores, ¿no? Oporto, un gran Valencia, en la segunda nos tocaron equipos muy difíciles también, la Europa League, un torneo que es verdad que en la fase de grupos hay equipos que no tienen demasiado renombre, pero durísima, porque ir a jugar estadios por ahí que capacidad de 10.000 personas, con campos pequeños, con equipos donde le va la vida a sacar un punto, no es nada fácil. Y bueno, después ya cuando podés lograr pasar de grupo te empezás a enfrentar con equipos de talla mundial. ¿Y qué, Nico, qué le falta al Sevilla para quizás para dar ese salto en lo que es la Champions, por ejemplo? Y en Europa League lo dominó, no te digo ganar la Champions, pero quizás llegar a instancias finales. Un poco más de estabilidad, la verdad que en los años que estuve yo, creo que jugamos Champions 3 años, si no me equivoco. En alguna pasamos de grupo, que perdimos en octavos con el Leicester, pero es verdad que bueno, para dar ese salto no es nada fácil, sobre todo a nivel económico. Piensa Claro. que a nivel económico el Sevilla, bueno, no ahora, te hablo en mi época, en un club que estaba bien, pero que tampoco podía fichar jugadores con de talla mundial para poder pegar ese saltito. Nico, esto de la dirección deportiva, ¿te gustaría trabajarla a futuro en Europa o proyectas en el momento en Argentina? ¿Cómo lo ves en el corto plazo o a largo plazo? Mirá, por ahora lo veo acá en Europa. Nunca cierro la puerta. Es verdad que estudié para director deportivo, tengo el máster, un poco me tiré un poco por ahí más que de entrenador, pero bueno, la verdad que me gusta estar donde estoy, me gusta mucho Sevilla, pero bueno, yo nunca cierro la puerta de nada. Al final hay que estar preparado, hay que formarse, hay que seguir aprendiendo día a día y sobre todo vivir para el fútbol. La verdad, al final es conocimiento, con pasión, lo que te hace poder hacer las cosas bien. Nico, ahí, bueno, mencionábamos a Messi, que compartiste con él en la selección. Bueno, te dirigió Maradona también, lo que Sí. representa el Diego en nuestra idiosincrasia en general, digamos, no solo futbolística. ¿Qué significó para vos tenerlo al Diego ahí? Y esa es otra locura que me tocó vivir, la verdad, tener al Diego de entrenador, que haya sido el primer entrenador en convocarme a la selección mayor, que me haya dado la confianza que me ha dado y el trato desde el primer momento, siendo un jugador que nunca fui muy mediático. Solo tengo palabras de cariño para él, agradecimiento siempre, siempre, aparte de la locura, ¿no? De verlo todos los días, era un poco irreal, ¿no? Parecía irreal, pero siempre guardo el mejor recuerdo de Diego. En las entrevistas que hice, muchos coinciden, no sé si lo sentiste así, que era alguien muy cercano al jugador, ¿no? O Muy, sea, él se bajaba de su título de Maradona y era muy alguien, cercano. era un par. Muy cercano y con todos, ¿eh? Con el que jugaba en el Real Madrid, Barcelona, Manchester, e igual que el que jugaba en el Anderlecht, o sea, Claro. era igual con todos y eso lo hacía todavía más especial. Y un personaje, ¿no? Me imagino, no sé. Sí, muy divertido. Tuviste el partido ese con Uruguay, ¿no? Que clasificamos al Mundial, Sí, que Diego ahí hace la conferencia esa de prensa que se estaba, sacó. estaba ese día estaba. Sí, sí, estaba en el banco ese día. Y bueno, el Diego, sabíamos que podía pasar algo así, porque es verdad que
nos venían pegando mucho y sabemos cómo era el Diego, así que no nos sorprendió, no nos Claro. sorprendió. Encima el Diego era muy hincha de la selección, Sí, 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 hasta en todos los deportes, te diría, porque, sí, lo sí. va a ver lo iba a ver a los Pumas, a las Leonas, era muy hincha de la selección. Sí, el Diego acompañaba a todos, más estando ahí, que por ahí era un poco más fácil para desplazarse y eso. Diego muy argentino y acompañaba a muchos deportes. Con nosotros estuvo muchísimo y la verdad que fue un sueño por tenerlo ahí. Nico, ¿cómo fue tu experiencia en la Kings League? Personalmente no soy un gran consumidor, pero sí me llama la atención el fenómeno de la Kings League y todo lo que genera. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? bueno, la verdad que es algo diferente, muy divertido, muy, muy divertido para jugarlo. Para verlo también, lo que pasa es que al final tenemos el concepto del fútbol tradicional, Claro. que ya estamos acostumbrados y por ahí el futbolero le cuesta, ¿no? Pero bueno, como todo va evolucionando, pero para jugarlo después de un retiro medio traumático mío, después de un par de años duros a nivel personal, la King League podríamos decir que me revivió prácticamente. Bueno, ahí Sí, sí. mencionaste de tu última etapa que fue complicada. En México fue difícil, ¿no? Un poco Sí, sí, todo. sí. Sí, mi última etapa en México fue muy difícil y bueno, también el retiro fue difícil. Entonces, como te decía, apareció la Kings, me invitaron a probar aunque sea un partido y jugué 3 años. Nico, la prensa en México es jodida, ¿no? Sí, es terrible, sí, sí, sí. Cuando me fui a México yo quería seguir en Europa. Mi salida al Sevilla también fue un poco complicada porque yo no me quería ir. El entrenador, sobre todo, había decidido que yo me vaya. Me lo comunica una semana antes de que se cierre el libro de pases. Y bueno, yo me podría haber quedado en el Sevilla, pero bueno, al final, cuando vos estás en un club que amás, pero sabés que la gente que el entrenador no te quería, al final el orgullo pudo más. Y bueno, aparece lo de México, que realmente no era precisamente lo que me hubiera gustado, pero bueno, apareció esa oportunidad con un Rafa Márquez director deportivo, parecía un proyecto serio. Y bueno, desgraciadamente me fue muy mal. Llegué a la semana me lesioné, me rompí la rodilla, me tuvieron que operar, tuve una lesión, una recuperación muy larga. La idiosincrasia de la gente en México no está a años luz de lo que es Europa. Yo había jugado, estaba acostumbrado ya, después de 15 años jugando acá, a, a tomarme el fútbol de una manera muy profesional, entendiendo que cuando pasan estas cosas, el primero que quiere recuperarse es el jugador, Claro. tratando de hacer todo para recuperarme, pasándolo mal a nivel emocional, jodido, porque lejos de la familia, en un país que es totalmente diferente a España y Argentina, y me pegaban por todos lados, pero por todos lados. Tenía un año más de contrato, pude jugar muy poco porque volví a jugar, tuve problemas con un entrenador que estaba ahí, después llegó Cufré, después ya la directiva quería que me vaya. Bueno, la verdad que todo muy complicado para mí, que siempre fui muy comprometido en todos los equipos donde estuve y en el cual en alguno puede estar mejor de Claro. rendimiento, peor, pero mi profesionalidad y mi compromiso siempre fueron máximos en cada lado donde estuve y nunca se puso en tela de juicio, salvo ahí, salvo ahí. Nico, ¿y ahí decidís terminar tu carrera? ¿Hubo alguna oferta más o...? No, mi idea era volver a España, a algún equipo, me da igual la categoría. Y bueno, es verdad que termino ahí en México y me tuve que operar de nuevo, o sea, me tuve que ir a Argentina, me operé las dos rodillas de nuevo, y ya para un jugador de mi edad, que no había jugado, que había jugado prácticamente, había jugado 2, 3 partidos, creo que fue en todo el año, era muy difícil que un equipo se volviera a fijar en mí, más allá de mi trayectoria y más allá de que me conocían como jugador y como persona. Pero bueno, entonces decidí tomarme 6 meses, ponerme bien físicamente y faltando un mes para el libro de pases, en diciembre me rompí la rodilla entrenando solo, me rompí Uh, los meniscos entrenando solo y a partir de ahí cirugía, pandemia y ahí, bueno, me di claro, cuenta que ya se te juntó todo. se juntó todo. Ya la, Claro. vi- la vida estaba diciendo hasta acá. Nico, ¿y en algún momento hubo una posibilidad de volver al fútbol argentino? ¿Se planteó de algún equipo? Sí, sí, hubo posibilidad de volver al fútbol argentino. Un año antes, creo que fue de irme a México, estaba la posibilidad de ir Independiente, pero bueno, en esa época
era un poco lejana a nivel futbolístico, porque estaba bien yo en Sevilla. Después algún club más que ha preguntado, pero sí, siempre estuvo esa posibilidad antes de México. Después de México ya no. Ya Claro, no, aparte la situación en Argentina también a nivel de vida no es nada fácil y no tiene nada que ver con por ahí todos los años de la vida ya que tengo acá en Europa. Entonces, bueno, era una decisión bastante complicada y no llegó nada tentador, podríamos decir, que me lo haga claro. pensármelo. Y aparte que bueno, que acá también la prensa y demás también son, o sea, no ibas a encontrar tranquilidad, digamos. Claro, ese fue uno de los problemas. Cuando yo me fui a México, yo buscaba un poco de tranquilidad, porque acá en Sevilla, tema prensa y eso también no es nada fácil. Pero bueno, nosotros Claro, también estamos acostumbrados, es algo con lo que tenemos que vivir. Y la verdad que a mí, yo nunca me quejé de eso, ni me quejaría, ni me parece algo que sea preocupante. Sabemos, son las reglas de juego, sabemos cuáles son. Nuestra profesión tiene pros y contras y tenemos que saber convivir con eso. Pero es verdad que cuando me fui a México fui buscando un poco de tranquilidad y al final me encontré con todo lo contrario. claro. Entonces, entonces ya sabía que estaba en una etapa de mi carrera que si no era ahí, dentro de poco le iba a bajar y lo que te digo, preferí no ir a ningún lado si no podía cumplir con las expectativas y bueno, entre pandemia, lo que te digo, y cirugías de rodilla, decidí dejarlo. Bueno, Nico, para no robarte más tiempo y para cerrar la charla, siempre cerramos con un pequeño ping-pong futbolero, que le llamamos. Dale. El mejor compañero que tuviste, que te sorprendía por lo que hacía en cancha, sacándolo a Leo, porque me imagino que es la Claro. más fácil. Ah, eh, uno eh, que decía, che, este loco juega bien, en serio. Vanega, Vanega Ever. Un rival que te costó, que hablamos un poco ahí en la marca, que era también complicado. sacando Leo, Drogba, Peso tremendo, pesado, ¿no? tremendo. Un gol en tu carrera que recuerdes. En el Monumental, 2-2 minuto 94 si no me equivoco. Un referente futbolístico que tenías de chico. Ayala. El mejor momento de tu carrera en el que te sentiste en plenitud. El primer año del Español y el segundo del Sevilla. Un entrenador que te haya marcado o entrenadores que te hayan dejado una huella en tu carrera. Emery y Mauricio. Unai Emery también. Hablamos de clubes, ¿no? Si no, Sí, Checho sí, también. Checho fue de los entrenadores más importantes de mi carrera. Pensá que él me hizo debutar en primera, me llevó a la claro. selección por primera vez. O sea, Checho es uno de los entrenadores más importantes de mi carrera, si no es el más importante, pero bueno, en la selección, que no teníamos el día a día, ¿no? Unai Emery intenso, ¿no? En el juego exige mucho Intenso en todo, en, todo, en todos los aspectos. intenso en todos los aspectos. Vive el fútbol de una manera, creo que hay que verlo para entenderlo. Una camiseta que hayas intercambiado, que sea especial. Puyol, Una cuenta pendiente que te haya quedado en el fútbol. Mundial. Un equipo, bueno, que hablamos un poco, que estuviste cerca de jugar y que por motivos no se dio, El más cerca creo que fue la Roma. estando en Sevilla. No, estando en Moscú. Después de la Copa América Y 2011. la cancha más picante, bueno, me imagino que en el fútbol argentino habrás convivido en varias que te puteaban Sí, mucho, que la tenías cerca, ¿viste? sí. La más picante creo que es la Bombonera. La Bombonera, ¿no? Sí. Se siente, como dicen, que se mueve, que Sí, se mueve, late. se mueve. Sí. En esa época era terrible. En Tucumán no llegaste a jugar, Nico, no estaban en primera ni San Martín ni Atlético, me parece. No, pero tengo muchos amigos de tucumanos. Tengo muchos. Acá ¿Sí? jugué con varios tucumanos. Correa, Ah, el Craneviter. Tuco. En Argentina jugué con Pérez Castro. Bueno, Facu está ahora, yo soy hincha de San Martín, Sí, está ahí, está ahí. está de Sí. director deportivo Está acá. de director de San Martín. Sí. Tengo lo que te digo. Es muy cercano a mucha gente de Tucumán. Bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la charla futbolera, como le llamamos a esto. Fue un gusto muy grande hablar de fútbol con vos y bueno, conocer tu trayectoria a detalle. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo también. Muchas Eh, gracias, un placer. ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche? No, la verdad que disfruten de la vida, disfruten del fútbol, que intenten eh, ser felices, sobre todo, que por hoy vivimos en una vorágine terrible, que muchas situaciones parecen que no se terminan más. Eh, y al final estar cerca de la familia, de los amigos, creo que no hay nada mejor que eso. Bueno, Nico, muchas gracias y bueno, te mando un abrazo muy grande desde Tucumán. Dale, Rodrigo, un abrazo grande.